Bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45 y el día jueves. Y estamos acá nuevamente ya con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo están? Hola, Kike, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Días Todo agitados muy bien, últimamente. Gracias. Sí, definitivamente. Y hoy no fue la excepción. No, definitivamente el lunes empieza con un ritmo y nuestros invitados podrán decir que llegamos a jueves y el ritmo es completamente inesperado. ¿Lo sienten ustedes así? Aún nos aburrimos en este país. No, Pero Kike nos va a presentar. Sí, nos acompaña hoy acá en el estudio Fernando Linares Beltrán, quien es abogado constitucionalista, constituyente, y Jordán Rodas, quien es vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, además de Shela. Así que bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar un poco hoy acerca de dos antejuicios. La suspensión del antejuicio provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad, del antejuicio que estaba siendo promovido para Otto Pérez Molina, y del trámite que solicita ahora el Ministerio Público en contra de Manuel Valdizón. Así que bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Y Claudia. Bueno, pues voy a retomar lo que dijimos. Empezamos el lunes con un presidente que está sometido a un proceso de antejuicio. Hoy es jueves y ese presidente da un respiro de alivio. No hay más un trámite de antejuicio en contra de él. Y en cambio tenemos a dos candidatos a la presidencia, quienes son los punteros en las encuestas de intención de voto. Me refiero a Manuel Valdizón y a Sandra Torres. Y ellos, en cambio, terminan esta semana con antejuicios planteados. Licenciado Linares, licenciado Morales, Jordán, ustedes nos pueden explicar a qué se debe esto. ¿Es esto normal? La judicialización de la política, decían varios de los entrevistados durante el noticiero. ¿Por qué sucede esto? No es una judicialización de la política, es una judicialización de personas a quienes se les indica de haber cometido hechos que son delitos. No tiene nada que ver con la política. Coincidentemente son políticos, podrían ser católicos, pero tampoco quiere decir que es una judicialización de la Iglesia religión católica, o rotarios, por el caso. Pero puede compartir conmigo que es una coincidencia que ambos son candidatos a la presidencia y que ambos se encuentran hoy sometidos a ese antejuicio, acusados por delitos precisamente derivados aparentemente de su actividad electoral. Esa es la gran coincidencia. Es cierto. Sí, están acusados, buenas noches Claudia, buenas noches Quique, de delitos electorales precisamente. Y en ese sentido, para nadie escapa que ha habido una práctica constitucionaria de este tipo de actuaciones, pero decimos en derecho que el error no es fuente de derecho precisamente. Y esto manda un mensaje importante, que no hay nadie superior a la ley. Independientemente sea candidato de partido grande, partido pequeño, pues infringen una ley, tienen el privilegio de inmunidad del antejuicio. Y por eso es que ahora sigue el trámite correspondiente. En el caso de ellos dos, pues va a ser la Corte Suprema de Justicia la que, después de que nombren al juez pesquisidor, decida si declara con lugar o no ambos antejuicios. Solo quiero describir las imágenes que veían nuestro público desde casa y a través de la pantalla. Son dos vales, prácticamente son idénticos. En uno, aparentemente, Sandra Torres, candidata a la presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza, ofrece, ahí lo pueden ver ustedes, un quintal de hierro de la marca AG que puede ser canjeable durante el primer año, desde el 7 de septiembre del año 2015. En cambio, el de Manuel Valdizón sí es un canje similar, un vale similar, en el cual se promete un canje para el primer trimestre de 2016. Lo que nos hacen creer, Quique, es que son vales en los cuales ellos se promueven en estos departamentos y son los premios que van a recibir sus futuros votantes a cambio de que marquen esa papeleta. ¿Es así, Quique? Y eso es un poco, a ver, porque son dos cosas diferentes. En el caso de lo que están acusando a Sandra Torres, es justamente que está usando esos volantes y están acusando que ese es un delito electoral per se. En el caso de Manuel Valdizón, lo que le acusa la UNE en este caso es que su candidato, Roberto Lemus, y él fueron los que empezaron a imprimir esos volantes que se utilizaron. Y en todo caso cometieron el mismo delito. Pero no, todavía eso no es la denuncia. Sobre esa segunda parte no hay denuncia todavía contra Manuel Valdizón. Básicamente lo están acusando que mandó a imprimir los volantes de los que acusan a Sandra Torres de haber mandado a utilizar en ese sector. Y ahora, el tema del antejuicio es que en ninguno de los casos está obligado, en este caso la Corte Suprema de Justicia, a determinar si se cometió delito o no. No es esa la razón del antejuicio. Hablemos un poco cuál es el objetivo, qué tiene que hacer la Corte Suprema cuando llega el expediente con ellos. Recordemos que el antejuicio no se va a decidir sobre la responsabilidad si son culpables o inocentes. Es un procedimiento de carácter administrativo previo para que aquellos que gozan de este derecho
después de ser declarado con lugar, ya sean procesados como cualquier ciudadano común y corriente. Aquí también tenemos que reconocer el origen. Ambos vienen del mismo partido. Recordemos, Manuel Valdizón estuvo en la UNE. Hoy es del líder, pero puede hacer que estas prácticas se dan en este sistema de partidos políticos que, por cierto, ya colapsó desde mi punto de vista. Los abogados me van a corregir si yo, mi percepción es equivocada, pero concluyo que ambos ven positivo que dos candidatos a la presidencia puedan ser sometidos a un trámite previo de una investigación posterior sobre estas prácticas. Licenciado Linares. Sí, es totalmente lícito y factible. Y da buenos augurios porque uno ve que si hubo algo incorrecto, la idea es corregirlo. Esto no existía antes, no es primera vez que se da en la historia política de Guatemala. La gran diferencia ahora es que está haciendo algo para remediarlo. Y eso es lo positivo. Si bien estamos cerca del colapso, no estoy de acuerdo con que estemos colapsados en el sistema político, estamos saliendo de ese abismo hacia un futuro mucho más positivo. Todo esto es sano, que se ventile. Primero el antejuicio y después, por supuesto, que hay una persecución penal para ver si en efecto cometieron los delitos o no. Jordán, explicamos un poco el procedimiento, porque la gente, como lo que más ha visto últimamente fue el caso de Roxana Valdetti o ahora de Otto Pérez Molina, que en ese caso la Corte Suprema de Justicia los pasaba al Congreso de la República y se integra en la Comisión Pesquisidora. En el caso de estos que son candidatos, es la Corte Suprema de Justicia donde termina el procedimiento. ¿Qué sucede al llegar a la Corte? Es por la competencia. El Congreso de la República es para ciertas personas, como el caso del presidente, la vicepresidenta de la República, y la Corte Suprema de Justicia, al terminar la ley electoral de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, marca que sea la Corte Suprema de Justicia la que, luego de recibir el informe de un juez pesquisidor que realice las investigaciones correspondientes, decida en el Pleno si declara con lugar o no ese antejuicio. O sea, que cuando llega a la Corte le asigna a un juez pesquisidor para que emita un dictamen técnico similar al que hubiera emitido la Comisión Pesquisidora no del Congreso. vinculante, pero Correcto. tiene que remitirlo. Y ya será el Pleno, los 13 magistrados, los que tendrán esta brasa caliente para también marcar una distancia, porque en este escenario actualmente todas las instituciones, la mayoría, el Ministerio Público lleva un paso adelante, porque está mandando un mensaje de independencia. Hasta dónde lo logre mantener, yo pienso que con el acompañamiento de la CICIG es importante para que así, por el bien de la institucionalidad, se oxigene este sistema que sí, yo sigo insistiendo que está colapsado, porque si no la gente no saldríamos a manifestar, si estuviéramos contentos con el sistema, si nos sintiéramos representados, digamos. Pero entonces esa idea de que están utilizando la justicia y estos procesos como un arma para atacarse entre sí, ¿es completamente equivocada o cómo la consideran ustedes? Hay un poco de eso. Por ejemplo... ¿Un poco o bastante? Tal vez bastante. Pero viene al caso que si no es cierto la alegación, eso se va a ver tanto en el antejuicio como si pasa el antejuicio eventualmente en la investigación del juez. En todo caso, uno y otro se han metido en aprietos. Están en aprietos, pero ¿habrá algo de cierto en las indicaciones? Pues por lo que hemos visto en la pantalla, sí se ve que ahí están los vales. Alguien los tiene que haber mandado a hacer. Y si los imprimió, por ejemplo, en el caso de Sandra Torres, si los imprimió Sandra Torres, ella cometió el delito. Si los imprimió Manuel Valdizón, él cometió el delito, pero uno de los dos tiene que haber cometido el delito. O ambos también. O ambos pueden haber cometido el delito. El juego de probabilidades también contempla Ahora, esto. pasemos al otro caso, porque el otro caso le llama la atención y llena de indignación, parte de lo que decía Jordán hace un momento, a la población lo que sucede hoy en la Corte de Constitucionalidad con el caso del antejuicio con Otto Pérez Molina. Ese caso sí va a Corte Suprema de Justicia y de Corte Suprema de Justicia se remite al Congreso de la República. Se instala la Comisión Pesquisidora y ya teníamos la experiencia del caso de Roxana Valdetti, pero ahora resulta que había dos amparos que habían recurrido. Uno del licenciado Elías, que lo había hecho supuestamente en nombre del señor presidente. El señor presidente mismo dijo, yo no fui, rechazo que eso se haya dado, e incluso voy a perseguirlo a él por haber hecho un recurso supuestamente en nombre mío. Pero ahora hace otro Karen Fischer. Sí. Y Karen Fischer argumenta que como guatemalteca se le están violando los derechos, no dice estar recurriendo a favor del presidente, sino que dice que como guatemalteca se le están violando los derechos.
¿Cómo ven ustedes lo que resolvió hoy la Corte de Constitucionalidad? Sí, yo veo- No por unanimidad, 3 a favor y 2 en contra. Sí, yo veo el argumento de Karen Fisher. Dice que la denuncia que presentó Amílcar Pop solo tenía recortes de prensa y no hacía consideraciones. La Corte Suprema de Justicia debe haber hecho un filtro un poquito mejor de esa denuncia. Por ejemplo, lo que busca el antejuicio es que no haya acusaciones espurias, ilegítimas o políticas. Amílcar Pop es de la oposición, es del partido WINAC, que es antimilitarista. Otto Pérez es militar. Entonces, hay algo que debe haber visto la Corte Suprema de Justicia para analizar un poco mejor la denuncia, para ver si incluso había una autoría inmediata de lo que le están atribuyendo a Otto Pérez. Es decir, no pasarlo como si fuera una pelota de tenis directamente al Congreso. Tantas preguntas aquí, pero me parece que Jordán no comparte necesariamente sus argumentos, Sí, licenciado. difiero, es parte de la democracia, ¿verdad? Lógicamente, porque el hecho de que Amílcar Pop sea de izquierda, sea dirigente indígena, sea antimilitarista, no lo descalifica Para presentar poner la una denuncia. Es más, está obligado a ello, como que cualquier ciudadano que tiene conocimiento de un hecho delictivo, y él más como diputado, y recordemos que los diputados, aparte de legislar, fiscalizan. Y entonces, aquí lo que vemos es que la Corte Constitucional, no todos, 3, ellos, pienso yo, hay que ver el escenario lo que viene. La elección de la próxima Corte de Constitucionalidad están ya buscando su reelección. Según ellos, pienso yo que se abrieron las puertas. Puede ser que algunos logren, gracias a este fallo provisional también, ser reelectos y otros se cierren las puertas, porque recordemos la forma en que son electos. Uno va a ser por la Asamblea del Colegio de Abogados, otro por la Corte Suprema de Justicia, organismo O legislativo, el organismo legislativo. organismo ejecutivo. Consejo Superior Universitario. Así Escuchen lo que está diciendo, porque directamente el vicepresidente del Colegio de Abogados dice, puede ser que Roberto Molina Barreto, que María Araujo de Méndez y el tercer magistrado que es... En ese caso, el tercero fue Héctor Hugo Pérez Aguilera. Héctor Hugo Pérez Aguilera tienen Nombrado a por través por de este la fallo Corte Suprema de Justicia. tienen a través de este fallo una negociación para una reelección en un futuro periodo de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros nos vamos a volver expertos en antejuicios, pero aquí hay La una licenciada pregunta. Araujo. ¿Qué tenía que presentar? ¿Qué tenía que presentar Karen Fisher? ¿No se le debería correr una audiencia? ¿Cuál es el papel que ella juega? ¿Cualquier ciudadano puede presentarse ante la Corte de Constitucionalidad No, Claudita. y decir, me siento agraviada por esta decisión? No, porque se está prostituyendo la figura del amparo. Después se quejan que hay muchos amparos interpuestos, pero hay una legitimidad y ella no la tiene. ¿Por qué? Porque el agravio no fue para ella personalmente. Solo hay instituciones como el Procurador de Derechos Humanos, como la Procuraduría General de la Nación, que en estos casos difusos, de derechos difusos, vienen y pueden plantear. Después cualquier ciudadano va a plantear un amparo sin ser afectado directamente. ¿Y debió la Corte de Constitucionalidad llamarla a ella, convocarla y preguntarle a razón de qué o cuál era la causa por la cual ella interponía este recurso en defensa del presidente de la Desde mi República? criterio debió de haber rechazado in limine la Corte de Constitucionalidad por no tener la legitimidad activa para... Es la opinión de 2 de los magistrados. Pero Karen Fisher sí tiene derecho A como ver. ciudadana y como guatemalteca, y aunque fuera amiga y abogada del presidente, puede presentar un amparo. Y lo que se está violando ahí es el debido proceso. Dice la ley de antejuicio que tiene que hacerse un filtro. Y esto aparentemente no tenía filtro lo que hizo la Corte Suprema. Suponiendo que A ver, esto pero fuera cierto, Vamos a ver. el no, no presidente es cierto, tenía que dejaron haber pasar sido solo los directamente recortes. afectado. Perfecto, pero vayamos al caso este. Sí. En principio, para que un amparo pueda darse con lugar, aunque sea provisionalmente, tiene que haber, 1, la temporalidad. 2, tiene que poder haber un agravio específico, Exactamente, que es la legitimidad de la que hablaba Jordán. Pero 3, también en todo caso, ocurre el tiempo de que sea un daño irreparable en lo que se podría causar. Asumamos que el daño pueda ser irreparable, porque al declararle con lugar al antejuicio, renunciar al presidente, como hizo la vicepresidenta, y obviamente ya no puede revertir esa acción. Podría ser un daño irreparable. Pero el tema de la legitimidad, Fernando. Sí. Yo he visto casos de alcaldes que han tratado de recurrir en nombre de sus vecinos y la Corte consistentemente les ha dicho, usted puede recurrir en nombre de la MUNI, pero no puede recurrir en nombre de los terceros. vecinos. Porque en este caso sí está recurriendo en nombre de todos los demás guatemaltecos. Porque ese derecho en el caso de los alcaldes es un derecho particular de vecinos, MUNI, etcétera. Aquí es un tema constitucional de un derecho que cualquier guatemalteco puede llegar e impugnar. Creo que se hizo bien, pero mire, al final de cuentas lo que está pasando aquí es solo ganar tiempo. Si esto regresa a la Corte Suprema de Justicia, ellos lo que van a tener que hacer es hacer un mejor análisis y si quieren declarar con lugar
el antejuicio, o sea, este filtro primario Ajá. de que hubo probabilidad de existencia de un delito y probabilidad de que el sindicado sea responsable, lo pueden volver a mandar al Congreso, pero un poco mejor considerado, mejor ¿Qué ponderado. ganó el presidente? ¿Tiempo nada más? Solo tiempo de aire. ¿O ganó una batalla política? No, más desgaste, porque su permanencia en el poder sigue siendo un factor de estabilización para el país. Por dignidad y por el bien de la gobernanza del país, él, insisto, debería renunciar. ¿Qué perdió la Corte de Constitucionalidad en todo caso? No el Pleno, porque no tenemos que meter a todos en el mismo canasto. Los 3 magistrados perdieron credibilidad, perdieron legitimidad con voltear, porque es una interpretación de la Constitución política de la República, es legal y política. Le están volteando el derecho que tiene un diputado como Amílcar Pop a que se investigue. No se le está condenando al presidente. Solamente es quitar ese filtro que es el antejuicio para que ella sea procesado penalmente como cualquier ciudadano. Y 2 características en esto. Uno, el amparo es provisional. Mañana mismo Se puede revocar. pudieran revocarlo los mismos magistrados sin acción alguna de parte de nadie. La Así presión es. social va a ser Por fundamental. poner un ejemplo, que uno de los magistrados que votó a favor decidiera votar en contra, se elimina el amparo provisional. Así es, así Segundo, en todo caso, que quedara vigente, lo único que haría es que lo retrotrae a la Corte Suprema de Justicia nuevamente para que documenten de mejor manera su Exacto, opinión ese es y mi lo punto. devuelvan al Congreso nuevamente Sí. y si reinicie. O sea, tienen que volver a integrar comisión pesquisidora Claro. de cero. Tiempo de Y aire, volver a tal hacer como lo dice. nueva elección de quienes van a integrar la comisión. Corte, la comisión pesquisidora, en ese caso. pesquisidora. Es el tiempo de aire, tal como dice Jordán. Ahora, Sí, me llama la atención pero es bueno 2 porque escenarios. se legitima el proceso. Claro, me llama la atención 2 escenarios. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dice, este abogado Elías no me representa y voy a interponer una demanda en su contra por haberse abrogado el derecho o la facultad de ir a presentar un amparo a mi favor, suspendiendo ese antejuicio. No así con Karen Fisher. ¿Cómo podemos mantener o hacer la diferencia? Una ejerce un derecho ciudadano y el otro también, pero contra uno el presidente lo rechaza y contra la otra no. ¿Qué significa esto? Puede ser que haya habido un acuerdo en que el presidente le pidió a Karen Fisher que presentara ese amparo, no así con el abogado Elías. Es muy fácil responder a esa pregunta. Jordán, No, ¿usted yo cómo lo difiero, evalúa? porque Karen Fisher dice que actuó como ciudadano, no actuó en auxilio. Es más, de otro. aclara en el documento que no está actuando en auxilio del presidente Exactamente. Pérez Molina. Entonces el día de mañana deja la puerta abierta para cualquiera de todos los millones de habitantes que tenemos, venga y plantee e indundemos a la Corte de Constitucionalidad de amparos. ¿Qué mensaje deja eso? Hay una doble moral de la mayoría de magistrados para juzgar eso. En todo caso, todos los eventos nos están educando a nosotros sobre los antejuicios. Y el antejuicio es una palabra muy mencionada en estos días en los diarios en Guatemala. Antejuicio contra Baudilio Ichos, antejuicio contra 2 candidatos presidenciales, antejuicio contra una ex vicepresidenta, antejuicio contra un presidente. ¿Va a eliminarse la figura del antejuicio? No creo. Experimentar lo que esto significa y asociarlo con una protección o una capa de impunidad, ¿se aproxima Guatemala hacia una discusión si queremos funcionarios con antejuicio? Creo que es sano el antejuicio porque es un filtro político, es un filtro de ataques, de la judicialización de la política, porque hay mucho que está en juego. Entonces se presta para que si no hubiera el antejuicio habría miles de ataques. Pongamos el ejemplo justo que estamos viendo ahora. Sí. Si no hubiera antejuicio, las 2 denuncias que se presentaron mutuamente, UNE y Líder, estarían actualmente en algún juzgado. Y si hubieran tenido algún juzgado amigo, podrían haber iniciado ya a aperturar alguna causa y hasta de repente haber solicitado prisión preventiva mutuamente y estarían presos de manera preventiva ambos candidatos si Es no hubiera la posible. medida del antejuicio. Es posible, Esa es justamente la razón de ser de la medida del Ahí lo que antejuicio. desnuda, Hay un procedimiento también, incluso sin necesidad del antejuicio. Pero lo que pone al desnudo esto A ver. es la precariedad del sistema de justicia. Ya el nombramiento, la elección de los magistrados, tanto de la Suprema como de las salas de apelaciones, fue muy discutido. ¿Por qué? Porque es el Congreso de la República, entonces hay un pago de favores muy constante. Entonces tenemos que revisar este proceso.
porque así como funciona, la mayoría de la población ya no cree en la justicia. Pero tengo la duda de su respuesta sobre la figura del antejuicio. Nos encaminamos a discutir cuán necesario es a quitarlo y a reponerlo en algunos En ese funcionarios. punto de vista sí comparto con el licenciado Linares. Yo doy clases de Derecho Constitucional y sé que es una figura que ayuda a que el funcionario no esté permanentemente recurriendo a tribunales para defenderse de acusaciones espurias, pero en este caso no son espurias. Una de las, quienes votaron en contra fueron Mauro Chacón y el licenciado Héctor Trujillo. Héctor Trujillo, sustituyendo a la licenciada Gloria Porras. Correcto. Y sin embargo, los que votaron a favor está justamente la suplente que está haciendo en ese momento de función de titular del licenciado Maldonado. Pero hay una cosa aquí curiosa. El licenciado Maldonado, consistentemente en este tipo de casos, él en lo personal había votado consistentemente en temas de legitimidad en contra de casos como este. Él consistentemente había determinado, de hecho él votó en 2 casos diferentes contra el alcalde de Tonocoro de Santa Catarina Pinula, en casos exactamente igual a este, donde él pone en duda la legitimidad con la que actuaba el alcalde al abrogarse la representatividad de todos los vecinos. Caso similar a lo que en este caso estaba haciendo ella. ¿Cuán diferente sería con una integración diferente de la Corte? Lo digo, por ejemplo, que hubiera estado uno de los otros titulares, porque había un par de suplentes que se ausentaron en función de esto. ¿No genera esto inquietudes de si es más una decisión política de la Corte que una decisión legal de la Corte? Pero puedo agregar un escenario más a la pregunta de Quique, porque Quique cita estos casos en donde se dirimen asuntos municipales. ¿Qué pasa con los 3 votos concurrentes y recurrentes que han tenido en discusiones como la del genocidio? Porque vimos en el noticiero a Helen Mack identificando a 3 votos inseparables en discusiones de esta índole política. ¿Cómo responden ustedes dos? Bueno, hay una historia en este tipo de casos, como bien dices, Claudia, votos recurrentes. Ahí podría ser que siguen un patrón determinado, obedecen a ciertos intereses, lo cual llama poderosamente la atención, y solo de aquí a marzo es el proceso de elección de la Corte. Ahí vamos a ver si estas teorías se concretan. Licenciado Yo creo Linares. que a veces hay coincidencia de convicciones. Eso no quiere decir que estén de acuerdo. O de están intereses haciendo para también. reelegirse. Claro, si pensamos mal son intereses, si pensamos bien son convicciones. Convicciones, por Y ejemplo, claro que no son hubo seres genocidio, humanos. y convicciones, por ejemplo, el antejuicio contra el presidente debe ser retramitado. Es una posibilidad, o incluso el tema del genocidio. Esa va muy, muy cerca de lo que son convicciones ideológicas. Y muchos ya traen una convicción antes de llegar a la Corte. Hay un constitucionalista que me pone un mensaje y me dice, ¿podría incluso en este caso el MP y la CICIG actuar como lo hicieron con Marta Sierra de Stalin y acusar de prevaricato a esos magistrados? Podría ser, porque no hay nadie superior a la ley. Y dejemos la persecución que pudiera ser objeto penal. La presión social. Después de ir al presidente a la Plaza Central, no descartemos que vaya a la Corte de Constitucionalidad, porque el proceso del amparo aún comienza. Faltan varios días, audiencia de 48 horas, 8 días de prueba, después otras 48 horas y después la sentencia. Entonces, la misma mayoría de la Corte de Constitucionalidad se ha autopuesto una brasa muy ardiente que vamos a ver si tiene la capacidad de solventar. La acción apenas empieza, nos dicen estos dos abogados, y Juan Carlos Sandoval ya está en la pantalla para leer los mensajes que desde las redes sociales hemos recibido con ocasión de esta entrevista. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, licenciada Méndez Arriaza. Nos vamos a las redes, tenemos mensajes, nos plantean: CC hace lo que quiere porque la ley se lo permite, tristemente falla como quiere impunemente. Becker nos plantea eso, que ahora hayan sacado a luz. Eso creo que es para desviar la atención y toda la presión que tiene ahora tenía ahora el señor. Ana, deberían también legislar en contra de la impunidad que usan los funcionarios. ¿Con qué derecho impunes? William nos dice: en Estados Unidos, gobernador que aceptó soborno está preso de por vida. En Guatemala se hacen ricos con el dinero del pueblo y no pasa nada. Juan Carlos se equivoca, es un interés difuso. No hay coincidencia entre el supuesto daño y quien dice padecerlo. Y también nos plantea Becker: yo personalmente pienso que todo eso está pasando en el Congreso para quitarle el antejuicio a Valdizón. Con quitarle el antejuicio a Valdizón y a Sandra es lo que nos plantean.